y no hay nadie. Totalmente desértico. Me encantaría que pudiera hacerse algo así en España, la verdad. Por eso tienes que confiar en la gente. Llegamos a nuestro siguiente destino, que es la ciudad de Fábor, o el pueblo de Fábor, más bien. Sí, Fábor se encuentra al sur de la isla de Fyn, o de Fionia. Hasta unos 40 minutos de Odense. Así que decidimos venir a dar un paseíto a ver qué tal. A ver qué tal el pueblito. No hay mucho que ver tampoco, simplemente el pueblo como tal. Pero creo que merece la pena porque por lo que estamos viendo es bastante bonito. Lo que como pueden ver, las calles están un poco vacías. Pero sí, bueno. hemos visto de todo. Hemos visto un hospital, hemos visto colegios, hemos visto de todo. O sea que no le falta nada al pueblo. Estamos entrando como a la calle peatonal, donde están los comercios y demás, pero ni siquiera las luces de Navidad están encendidas. Solo los escaparates. Sí, vamos a seguir callejeando por aquí. Sin rumbo prácticamente, Total. Literal, estamos caminando por la carretera porque es que no viene nadie. No. Y eso que son las 4:30 de la tarde, que no es que sean las 11 de la noche, son las 4:30 de la tarde. Pero como veis ya casi se está haciendo de noche, o sea que... Y aquí no existen los atardeceres, por lo que hemos estado viendo, se va como haciendo el día cada vez más oscuro, cada vez más oscuro, cada vez más oscuro hasta que se hace de noche, pero no se ve en el cielo los colores típicos de un atardecer, es muy curioso. Mira, ¿se acuerdan de las tienditas para comprar fruta sin vendedor? Pues aquí tenemos lo mismo, pero con adornos de Navidad. con velas, adornos de Navidad. Aquí tienen el precio, 100 coronas. Y ahí tienes lo que viene siendo el Mobile Pay. Tienes el número y ese es el Mobile Pay, te lo llevas. Oye, esto está súper bien. No sé cómo harán con temas de impuestos y demás, pero, o sea, si tú te dedicas a hacer manualidades artesanales y cosas así, está súper bien porque tienes la oportunidad de ganar un poco de dinero con tu hobby, ¿no? No sé cómo funciona luego el tema de lo que vendas, si lo tienes que declarar o de alguna forma o algo, pero está súper bien. Simplemente buscas el puestito delante de tu casa, pones tu Mobile Pay y lo vendes. Está súper bien. Me encantaría que pudiera hacerse algo así en España, la verdad. Por eso tienes que confiar en la gente. Sí, y eso está complicado. Pero sí, aquí las aceras son inexistentes. Yo voy por la acera tranquilitamente, sí, bueno, sin ningún problema, Muy tranquilo, te veo. Yo aquí respetando. Toma, raspada. Y aquí no, que me rompo la canilla. Pero fíjate las ventanas, Oye, hay un hotel y todo, Hotel Reception. De momento lo que llevamos en Dinamarca, no nos hemos encontrado con turistas, de verdad. O sea, si hay turistas aquí, no los hemos visto, están camuflados. Porque en la mayoría de los sitios y museos a los que hemos ido, por ejemplo, que es donde más oportunidades tienen de ver turistas, solo hemos visto a colegios y institutos con los profesores y nosotros, única y exclusivamente. Y luego por la calle igual, o sea, solo vemos a locales, no vemos a nadie. Supongo que en Copenhague sí que veremos a muchos más turistas, pero el resto del país, desértico. Bueno, quería venir aquí principalmente antes de que se vaya el sol, a ver si podemos captar un poco las imágenes de lo que hay aquí atrás. Hay que tener cuidado por donde pisas. Sí. Si no quieres embarrarte otra vez. Bueno, ahora voy más preparada para la lluvia. Antes la verdad que no acerté con el outfit. Mira, ya Bueno, pero eso está lleno de canoas, Estoy viendo las típicas escaleras para darte un baño de helado. ¿Así? ¿Haremos un baño polar aquí en Dinamarca? No sé si estamos preparados para ello. De momento los primeros días del viaje no me quiero poner mala. A lo mejor por los últimos días puede que sí que lo intentemos. Pero bueno, nada mal. Me parecen muy de película los palos estos aquí saliendo del agua. Vale, aquí se ven mejor todas las canoas. Son como piraguas, pero hay montones. Y esta cosa aquí, que no sé lo que es exactamente. Vale, pero esto está todo lleno de piraguas. No se ve mucho porque ya está oscureciendo, pero es una pasada. Se ve que aquí suelen practicar mucho ese deporte. La verdad es que no tenemos ni idea de nada de información de este pueblo. Sabemos que es una zona costera. Ahí hay algunos barcos. Se ve que este es como un pequeño muelle. Habíamos visto en fotos que es muy bonito la zona, pero poco más. No tenemos ni idea de nada. No sale nada.
Se supone que debería salir agua o algo, ¿no? Nada. Creo que hace mucho tiempo que no se la hago. Esto está preparado para que la gente venga aquí a bañarse. Como veis, las típicas escaleritas para tirarse al mar. La verdad que esto tiene que ser una pasada en verano. A lo mejor de día nos hubiéramos encontrado a alguien dándose un bañito, ¿eh? Porque a esta gente le gusta bañarse. Son valientes, son valientes. Le gusta bañarse con el frío. Dicen que ayuda muchísimo a la circulación y que también te protege cuando está llegando el invierno y el frío para no ponerte malo. No sé. Pero me gustan las vistas, que es como si fuese un lago. Porque ves Sí. tierra por todos lados. Sí, la verdad que parece un lago porque hay montañitas al fondo. Excepto por allí, que estábamos abiertos. Y por supuesto que nos falte el palito para colgar la bandera. Aquí hay mucho orgullo patriótico, la verdad. En todos lados ves banderas de Dinamarca, hasta en las casas y todo, o sea, es una pasada. En la casa donde nos estamos quedando tienen como unas piecitas así de madera con un montón de banderas de Dinamarca. No sé para qué las utilizarán, pero ahí están. Es extraño, no te lo encuentras en España, esas cosas. Pero qué bonito, con regalos y todo. Es un árbol 100% real. A ver, huélelo, huélelo. Huele a Beto. No hemos olido muchos abetos en nuestra vida, pero bueno. Tengo miedo a caerme porque me escandila con este foco. Adivina cuántos habitantes hay aquí en Fagor. Yo te digo que entre 1000 y 2000. ¿Cuánto? 7200. Y no hay nadie en la calle. ¿Dónde están esos 7000 habitantes aquí? Pues estamos en el pleno centro, pero no hay nadie. Eso sí, las casas son súper bonitas. Qué pena que vinimos de noche porque no se aprecia tan bien como por el día. Seguro, pero miren qué bonito. No hay mucho que hacer, pero el pueblo es precioso, la verdad. Es súper bonito, súper pintoresco. Y me encantan las casas antiguas que tienen del estilo 100% danés, pero muy antiguas. Y aún así, las personas siguen viviendo ahí. Normalmente este tipo de casas así tan antiguas suelen convertirse en oficinas o renovarlas por completo, por dentro y por fuera, pero aquí no, aquí es que ves las casitas y dices, wow, parece una casita histórica, y miras por la ventana, porque aquí todas las ventanas están descubiertas, se ve todo dentro de la casa, Sí. y dices, no, si es que hay un señor ahí viendo la tele en su casa tranquilamente, es una pasada. El concepto de privacidad aquí es un poco relativo porque las casas, como bien dices, son todas sin cortinas y sin nada que te tape. Sí, de hecho hasta las casas más nuevas en los edificios que ves son así, tienen cristaleras enormes, sin cortinas ni nada, y se ve todo dentro. Me resultaría bastante incómodo. Yo le pondría cortinas o estores o cosas así. Claro. La privacidad para mí en la casa es muy importante. Me sentiría observada todo el tiempo, o sea, Son culturas diferentes. sí. Aquí no necesitamos foco que te quedas así encandilado. En Dinamarca en general hay un montón de tiendas del hogar. Y eso por el concepto que se llama Hygge, no sé cómo se pronuncia. Es un concepto de vida, el cual el danés aprecia un montón la calidad de vida de su hogar, de estar en casa y hacer vida ahí. Como una sensación de un lugar acogedor, normalmente las casas, por eso hay tan poca gente en las calles, sobre todo de noche, porque como que a la gente le gusta un montón estar en casa con las luces tenues. De hecho, en casi todas las casas no ves luces en el techo muy fuertes, solo ves velas o luces con los bombillos de luz cálida y con muy poca intensidad, una luz muy tenue todo el tiempo, y es esa sensación, ¿no? Como de un lugar acogedor, la chimenea, el calorcito, la música así suave. Me gusta mucho el Hygge. Este es el museo de Fagor. Ahora mismo está cerrado porque, bueno, solo abre por las mañanas. Es que en realidad parece que son como las 9 de la noche, pero ¿qué hora serán? ¿Las 5 de la tarde? Pero ya es noche cerrada. Pero sí se siente como si fuera mucho más tarde porque está ya casi todo cerrado. Las tiendas de la calle están cerrando. Las calles vacías, Sí. restaurantes cerrados. Sabíamos a lo que veníamos también, pero es un poco raro. Supongo que será otra cultura diferente que tienen aquí. Sí, los comercios normalmente suelen cerrar a las 5 o 6 de la tarde. Ya se cierran las persianas. Menos los supermercados. Los supermercados suelen abrir de las 7 de la mañana a 10 de la noche. Abren incluso antes que en España, o sea que... Hemos cambiado de localidad.
Hemos venido hasta... ¿Cómo se llama este sitio? Sven no sé qué. Estamos paseando por el pueblo. A ver qué nos encontramos. No tenemos muchas expectativas porque ya hasta ahora está todo cerrado. De verdad, es como si fuera las 10 de la noche en España. Bueno, hay sitios bonitos como este edificio con las luces de Navidad y todo iluminado. Así que vamos a ver si nos sorprende o si vemos algo bonito. Bueno, estamos en Svendborg y como en Farborg no hay absolutamente nadie en la calle. Está todo cerrado, tienda cerrada, todas las persianas echadas hacia abajo y son las 6 de la tarde. Para que veas que no miento. Las 6:30 de la tarde. Y no hay nadie, o sea, Nada. vimos a 2-3 trabajadoras salir del trabajo y ya está. Parece que son las 4 de la mañana, los restaurantes estaban cerrados. O sea, es que no hay nada. No hay nada. Totalmente desértico. Estamos en un sitio muy curioso porque es como una sala cerrada para que la gente espere aquí a los barcos, porque estamos en un muelle de esta ciudad. Pues la gente, para que no esté en la calle pasando frío, pues tienen como estas especies de... como si fuera una parada de guagua cerrada para coger un barco. La cabañita se ve tal que así y puedes esperar adentro. Ahí va viniendo el barco que va a Aerofaergerne. No lo sé, me lo estoy inventando. Están los coches aquí esperando para montarse en el ferry. Sería guay visitar alguna isla de esas. Tiene que ser curioso, pero no creo que merezca la pena en esta época del año, la verdad. Seguro que está igual de desértico. El pueblo está bonito, pero es que no hay mucho que ver realmente. Es el baño público más limpio que he visto en mi vida. No, eso sí es verdad. Todos los baños públicos en los que he entrado están súper limpios, huelen súper bien. Sí. O sea, está súper limpio. Sí, están súper limpios. La verdad que sí. Pues mira, misión de hoy. Como todo es tan caro en Dinamarca, tenemos que ir al supermercado para comprar algo de comer. Entonces, vamos a ver qué podemos cenar. Acompáñennos en esta aventura. Ah, mira, el ferry. Pero bueno, vamos a ver qué conseguimos. Dentro de poco nos subiremos en uno de esos. Y no diremos para dónde. Ahí lo dejo. Si quieres descubrirlo, tendrás que quedarte a ver los demás vídeos. Suscríbanse al canal. Estamos en el supermercado, uno de los supermercados más grandes que hemos visto aquí, la verdad. Es enorme, hay ropa, zapatos, Nikes, de todo. Vamos a ver qué conseguimos para cenar. Bueno, al final hemos cogido carne. Vamos a comer algo de carne para cenar. Con verduras. Vamos a coger la verdura. La verdad que las verduras aquí saben mucho mejor que allí. Me gustan más. Brócoli cogido. Y ahora batata. Aquí no hay bolsas ni nada. Aquí no se usa bolsa, aquí se coge aquí en la mano. Y las patatas esas. Papas. ¿Cómo que patatas? Papas danesas. Vamos a ver qué tal están las papas danesas. Vamos a ver si vemos algo más así de picoteo. Donis. Este súper me gusta mucho más, la verdad. Sí, hay variedad de cosas. Una lata de atún, 23,95 coronas. Una. Bueno, este que viene el pack de 3 vale 29. Estos son papas. ¿Cómo se come esto? Papas en bote. No lo he visto en la vida. Mira qué curioso, aquí hay una nevera solamente con productos rebajados. O sea, me imagino que serán próximos a caducar. Y productos de todo tipo mezclados. Aquí en Dinamarca hay que descalzarse al entrar a las casas. Tiene su lógica porque afuera vienes con barro y con la suela mojada y sucia. Entonces, las casas tienen que mantenerse limpitas. Y para hacerlo, hay que descalzarse. Así de simple. ¿Cómo va la operación? Bien, me partió una uña. Me tuve que comprar un corta uñas que costó como 6 pavos. Corta uñas más caro de mi vida. Bueno, esta ha sido la compra. Strepsils porque estamos un poquito dolidos de la garganta por el cambio de tiempo. Brócoli, las papas, la batata, pan para desayunar, Kleenex, una carnita que vienen 2 filetes vale 75 coronas y una leche sin lactosa. Vamos a empezar a cocinar.
el chef de la casa. Hombre. Bueno. Ni tan mal la cena casera, ¿eh? Esto en un restaurante de 400 coronas no baja, ¿eh? No. Pero bueno, me gusta cocinar, así que hoy ha sido un día larguito, pero me ha gustado. Mañana más y mejor. Que aproveche. Que aproveche.